Sí, gracias, presidenta. Bien, señorías, todos sabemos las nefastas consecuencias que para mi tierra, para Cataluña y especialmente para la convivencia tuvieron las consultas ilegales convocadas por el separatismo el 9N y el 1 de octubre, respectivamente. También por la inacción, y hay que decirlo, del Gobierno de España, que en aquel entonces estaba dirigido por Mariano Rajoy. De ese supuesto referéndum, por llamarlo de alguna manera, de aquellas cajas de cartón del señor Artur Mas, pasamos a las urnas del todo a 100 del señor Puigdemont. En ambos casos, lo que el separatismo quiso hacer fue pasar por inocente y democrática consulta, algo que lo que realmente encubría era un desafío a la Constitución, un desafío también a la soberanía nacional y a la justicia, y desembocó, desgraciadamente, en el golpe de 2017 con Forcadell y con Junqueras en la cárcel y con Puigdemont huyendo de la justicia con la dignidad que acostumbra, metido, escondido dentro de un maletero. Esos referéndums, como ustedes los llamaban, fueron solamente la coartada de las verdaderas intenciones del separatismo, que no eran otra cosa que separar a Cataluña del resto de España, que es su verdadera obsesión. Incluso, como han llegado a apuntar en algunas ocasiones, si fuera necesario, por la vía de la violencia, por la vía eslovena, en palabras del propio Torra. Por esto, señorías, es importante recuperar el delito de referéndum ilegal, porque los enemigos de España y del Estado de Derecho intentan hacer pasar por democrático lo que no es más que una imposición totalitaria, porque utilizan una herramienta de la voluntad popular para quebrar la soberanía nacional y porque se valen de un delito para hacer propaganda contra un país que se dedica únicamente a cumplir las leyes, a hacer cumplir también y cumplir la Constitución, que, por cierto, es ejemplar en todo el mundo y que obedece las resoluciones judiciales. Así que, señorías, no lo olviden, el separatismo ha utilizado los referéndums como un fin y no como lo que son un medio. Y el referéndum solamente puede ser utilizado con un fin para quien sabe que ni es mayoría en las urnas y que no puede cumplir tampoco las promesas que lleva años haciendo su electorado. Una parte de la nación no puede decidir sobre la soberanía nacional. No se puede tampoco votar en un referéndum si se cumplen las leyes o no. No se puede votar la ruptura de la igualdad entre los ciudadanos mediante un referéndum, ni conculcar los derechos de los españoles o si se cumplen o no las sentencias judiciales. Durante muchísimos años, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han mantenido la irresponsabilidad de hacer descansar la gobernabilidad de España en quienes quieren lo peor para nuestro país. Si ese era el precio para seguir manteniendo el sistema bipartidismo, pues ellos lo pagaban a gusto. Pero es que el problema es que la factura de 40 años de dejadez frente al separatismo la hemos acabado pagando los ciudadanos y especialmente los catalanes. Miren, el señor Rodríguez Zapatero, desde luego, no fue una excepción a todo esto. Yo, además, diría que fue el catalizador. Aparte de esa idea absurda que tuvo de promover una reforma del Estatut de Cataluña, que, por cierto, nadie le pidió y que luego acabó con una aprobación posterior de un texto que era claramente inconstitucional, y tuvimos que ver, además, esa vergüenza de ver al señor Montilla, presidente de la Generalitat en aquel momento, encabezando una manifestación contra el Tribunal Constitucional, que me parece realmente demencial y bastante bochornoso. Insisto que en aquel momento el señor Montilla era presidente de la Generalitat. No solamente hizo el señor Zapatero esta reforma del Estatuto, sino que además también derogó 2 artículos del Código Penal que castigaban la convocatoria de referéndum ilegal o participación o promoción del mismo por parte de autoridades y funcionarios. Bien, pues en el día de hoy debatimos en esta Cámara la recuperación de estos artículos porque la experiencia vivida en los últimos años nos demuestra qué necesarios eran estos artículos y cuánto daño hizo el Gobierno de Zapatero a nuestro país. ¿Qué les vamos a contar también del señor Sánchez? Yo creo que no es ninguna excepción, a nadie se le escapa todas las cesiones continuas al separatismo del señor Sánchez. Desde que se publicara y conociéramos la sentencia del Procés, la estrategia del Gobierno ha sido la de acercamiento constante a los condenados por delitos gravísimos, delitos de sedición, de malversación de caudales públicos y de desobediencia, pese a que estas personas que ahora mismo, insisto, están en prisión por haber cometido estos delitos tan graves, siguen abierta y manifiestamente diciendo que no se arrepienten y que lo volverían a hacer. Bien, para la historia triste, además de la separación de poderes, queda también la destitución de mi compañero Edmundo Val, de la Abogacía del Estado, por negarse a cambiar su criterio jurídico y adaptarlo al criterio del señor Sánchez y de su Gobierno.
Bien, creo que esto es obvio y, sobre todo, creo que hay que remarcar una cosa. Hoy, además, hoy decía el ministro en la sesión de control que ha tenido lugar en el Gobierno, le revelaba a los separatistas que la semana que viene van a empezar ya a tramitar el indulto a los presos del procés. Pues miren, señores del Partido Socialista, ni indultos ni privilegios de ningún tipo, insisto, para personas que cometieron delitos gravísimos, para personas que pisotearon los derechos de más de la mitad de los catalanes, para personas que no se arrepienten de esos delitos y que amenazan día tras día con volver a cometer. Los presos del procés tendrán que cumplir la pena que está prevista en las leyes, porque además fueron juzgados con un juicio con todas las garantías y porque no son más que el resto de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen que cumplir, y no por ser de un partido político o de otro tienes tú que tener el derecho o el privilegio de gozar de varias prerrogativas, insisto, que el resto de la ciudadanía no tiene. Por tanto, nosotros no vamos a estar de acuerdo ni a favor de estos indultos que pretende, estos acercamientos que pretende el Gobierno ahora con los separatistas, porque es que además estas personas que a día de hoy están en prisión pudieron haberlo evitado. Decidieron ellos incumplir las leyes a sabiendas de lo que iba a pasar. Ellos sabían que estaban atentando contra la Constitución, que estaban atentando contra la integridad del Estado. Les avisamos no sé cuántas veces, perdimos la cuenta, pero ellos decidieron seguir adelante y lo hicieron a sabiendas. Ahora vienen las lamentaciones, pero en aquel momento fueron mucho más valientes. Creo que también tendrían que ser valientes para aceptar las consecuencias de sus actos. Veremos a ver cómo actúa el Gobierno, pero desde luego insisto que lo que hemos visto en los últimos meses es esa práctica de la empatía con personas que tanto daño han hecho en nuestro país. Una empatía siempre interesada. Hace unos días veíamos al señor Sánchez dando pésames para etarras, hoy hablando de indultos para los separatistas. Yo ya me pregunto qué es lo que será mañana, porque desde luego nos podemos esperar cualquier cosa. Mire, estos señores del Partido Socialista no solamente incumple el principio del artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad de todos los españoles. ¿Cómo va a haber igualdad si le damos privilegios a los separatistas o a los nacionalistas? Y encima lo hacemos porque le viene bien al Gobierno. No puede haber igualdad, y es que además no solamente eso, sino que es un acto profundamente irresponsable. Por eso insisto que nosotros en Ciudadanos no vamos a apoyar ni ningún tipo de indulto, ni ningún tipo de trato desigual ante la ley o privilegios, ni tampoco vamos a consentir que se esté constantemente cuestionando el trabajo y las decisiones que hacen los jueces y los tribunales, y menos aún con base en criterios de oportunidad política. Debemos cerrar la puerta a cualquier tipo, insisto, de indulto, ya sea explícito o sea implícito, porque lo que no podemos hacer tampoco es dar la sensación a los ciudadanos, al resto de españoles, que aquí hay algunas personas que por el simple hecho de ser políticos tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Creo que eso sería nefasto y que, por tanto, nosotros no nos lo podemos permitir. Y además es que tenemos que estar muy pendientes también de cómo se está actuando en Cataluña. Hablaba yo de indultos ni explícitos ni implícitos. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos cómo actúan respecto a las competencias penitenciarias en Cataluña, que por cierto es la única comunidad autónoma con las competencias transferidas en materia de comunidad autónoma. Es decir, ¿quién está custodiando a estos presos del procés? Sus compañeros de partido, sus compañeros de golpe. Pues así nos va. Y entonces tenemos que ver a la consellera de Justicia, la señora Capella, que en lugar de dedicarse a trabajar por las carencias que tienen en su departamento, que son muchas, que tuvimos que ver la vergüenza de cómo le daba mascarillas caducadas a los funcionarios de prisiones en pleno pico de pandemia, no solamente no se dedica a atender esas necesidades que tiene su departamento, sino que se dedica a cuestionar el trabajo de los jueces e incluso, tal y como confesaba hace unos días, está buscando la manera, la estrategia de, si el señor Torra resulta finalmente inhabilitado, no cumplir esa sentencia. Eso la consellera de Justicia en Cataluña. Así nos va en Cataluña. Y, por cierto, hablando de la consellera Capella, que es Esquerra Republicana, quiero dirigirme también a la señora Castel, senadora de Esquerra Republicana, que apelaba aquí a no sé qué resoluciones de Naciones Unidas. Señora Castel, miren, no hay ninguna resolución de la ONU. Lo que hay es un informe no vinculante de un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que, por cierto, el Govern de la Generalitat untó con 150.000 euros de todos los catalanes. Ya está bien, dejen de mentir de una vez.
Dejen de mentir de una vez. Mire, con estos mimbres no se puede hacer otra cosa que este cesto, así que, por tanto, yo ya les anuncio que nosotros vamos a votar a favor de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, porque todo esto del que yo les he explicado ahora no ocurrió en un pasado remoto. Esto ocurrió en el 2014, en el 2017, señoría. voy acabando, Presidenta, con personas que todavía conservan muchos resortes de poder en Cataluña y con personas que a día de hoy siguen amenazando con volver a romper la convivencia en Cataluña y a ahondar en esa fractura. Por tanto, con nosotros, señores del Partido Socialista, no cuenten ni para indultos ni para privilegios de ningún tipo. Muchas gracias. Gracias, señoría.